Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre su amigo, su hermano, Gerson Anaya, con una semana más de estudio. Bien agradecido con Dios, agradecido con ustedes también por el apoyo, por las suscripciones, por compartir esta lección, por dejar sus likes y sus comentarios. Bueno, vamos a comenzar, no sin antes la recomendación de que siempre es indispensable tener su Biblia con usted, su libro de estudio, algo con que tomar notas. Pero antes de hacerlo, vamos a orar todos juntos. Ahí donde se encuentran, reverentemente me acompañan, por favor. Padre, una vez más, es por su gracia y por su misericordia, Señor, que llegamos hasta esta semana de estudio para poder, Señor, aprender y prepararnos para su segunda venida. Ayúdanos, Padre, condúzcanos, denos su bendición, su dirección, que sea el Espíritu el que more en nuestros corazones y en nuestras mentes, y que nos ayude a discernir, Señor, su enseñanza para esta semana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, hermanos, vamos a comenzar. El título está ahí, Adoración sin fin. El título creo que ya nos va dando la pauta, ¿verdad?, de qué se va a tratar. ¿Por qué? Porque adorar a Dios es algo que está en nuestra naturaleza. El salmista en este versículo, si ustedes pueden leer junto conmigo, Salmos 104, 33, dice de la siguiente manera: al Señor cantaré en toda mi vida, a mi Dios salmearé mientras viva. Oiga bien, o sea, una adoración continua sin fin. Es muy importante que nosotros entendamos esto, porque a medida que vamos aumentando nuestra experiencia con la gracia, ¿verdad? Y con Él, sobre todo con la relación con Dios y el poder que tiene Dios, creo que eso nos impulsa a preguntar junto con el salmista, ¿qué voy a pagarle al Señor por todos los beneficios que Él me ha dado? Si nosotros hacemos cuenta, hermanos y amigos, ahí donde está usted, ¿cuántas veces Dios nos ha dado incluso lo que no merecemos, pero sí lo que necesitamos? Y esa experiencia nos tiene que llevar a una adoración continua con nuestras vidas. Y es por eso el salmista dice, ¿con qué pagaré al Señor por todos sus beneficios hacia mí? Ahí en el Salmo 116, versículo 12. Y la respuesta debería de ser inevitablemente dedicar nuestra vida a ser fiel a Dios. En Salmos, Israel no es simplemente una nación, sino que es la gran congregación. Miren lo que dice el Salmo 22, versículo 22 y versículo 25. El 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré, tuya es mi alabanza, dice el versículo 25, en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Podemos ver claramente, hermanos, cómo el salmista está diciendo aquí que va a anunciar el nombre de Dios a sus hermanos en medio de la congregación, y allí lo va a alabar. Pero también dice que la alabanza es en la gran congregación, allí donde el salmista
va a dar sus votos delante de todos los que les temen. Esto revela una vocación primordial de Israel de alabar a Dios y dar testimonio de Él. ¿A quiénes? A las demás naciones. Porque esa era la misión de Israel. Dar a conocer a ese Dios todopoderoso a aquellas naciones que no conocían al Señor. Es por eso que nosotros tenemos que entender que Dios anhela que todo el mundo se una a su pueblo en adoración. El pueblo del Señor se identifica con los justos, aquellos que adoran al Señor y cuya esperanza está en Él y en el amor que Dios nos da. Alabar al Señor en la congregación se percibe como el culto ideal. Vuele con su imaginación un momento, hermano y amigo. Imagínese ese servicio de adoración hacia Dios, unido todo el mundo. ¿Cómo sería de magnífico? Pero claro, este culto ideal no significa que la oración y las alabanzas personales en Israel suman un papel secundario. No, es que todo es en conjunto. O sea, por el contrario, el culto individual a Dios va a sustentar el culto comunitario. Y es por eso que muchas veces, si no estamos acostumbrados, si no hacemos de parte de nuestra vida el culto individual hacia Dios, el culto comunitario se nos va a hacer un poquito fuera, ¿verdad? De orden o se nos va a hacer pesado. Es por eso que cuando ya estamos acostumbrados, que es parte de nuestro diario vivir, ese servicio que le damos al Señor individual, eso sustenta cuando nosotros nos reunimos comunitariamente como iglesia para adorar al Señor en alabanzas, mientras, ¿verdad?, a su vez el culto individual desarrolla todo el potencial en una estrecha relación con la comunidad. Una comunidad que rinde un culto también recibe el nombre de congregación de los rectos, ahí en el Salmo 111:1. Los rectos conocen a Dios según el Salmo 36:10 y Dios los conoce a ellos según el Salmo 37:18. Y esta experiencia envuelve todos los aspectos de la existencia de Dios. Vamos a ir pasando al siguiente día. Dele vuelta a su paginita en el librito, ¿verdad? Está el librito arribita, lo tenemos por aquí. Entonces, ese librito, dele vuelta. Y en el día domingo vamos a ver levantar las manos en el santuario. Ese es el título para ese día. Si ya llegó hasta aquí, no se olvide dejar su me gusta o sus likes. Le toma nomás 5 segundos. Y con haciendo usted eso, la plataforma por la cual estamos transmitiendo va a compartir este video con alguien que lo necesita. Así que vamos entonces a leer. Vaya buscando en su Biblia. Y vamos a leer el Salmo 134. Allí vamos a ver claramente dónde se ofrece la adoración y cuál es el resultado de la adoración. Porque si ofrecemos adoración, tiene que haber un resultado. Dios siempre nos sorprende, ¿verdad? Con los resultados que nos da a nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando le adoramos, cuando estudiamos su palabra, cuando oramos, cuando hacemos obras de caridad. Dios siempre nos sorprende. Y aquí en el Salmo 134 no va a ser una excepción. Búsquelo por favor y lea conmigo, empezando del versículo 1.
Dice, he aquí, bendigan al Señor ustedes todos los siervos del Señor que están en la casa del Señor por las noches. Alcen sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Versículo 3. El Señor que hizo los cielos y la tierra, te bendiga desde Sión. Mire qué hermoso eso, hermano. Qué hermoso. Salmo 134 recuerda la bendición sacerdotal que se dio de parte de Aarón. Recuérdese que ya la hemos leído ahí en Números 6, 24 al 26, donde Aarón, ¿verdad? Y dice que Jehová te bendiga y que haga resplandecer tu rostro sobre ti. Destaca allí la bendición como un principio subyacente y el resultado de la relación entre Dios e Israel. Mire cómo se va armando todo esto y qué sencillo, pero qué profundo. Porque el pueblo bendice a Dios en el santuario y Dios bendice a su pueblo desde Sión. Las bendiciones se extienden a toda la vida porque el Señor es el creador del cielo y de la tierra. La mención de Sión como lugar de bendición, lugares especiales, lugares divinos, va a ser un énfasis en ese vínculo de pacto entre Dios y su pueblo. Y de esta manera es en el marco del pacto de la gracia. Esa gracia que Israel ejerce el privilegio de bendecir al Señor y que también el Señor lo bendiga a él. Y que es algo que cuando lo estudiamos y lo entendemos, vamos a ver que cuando el pueblo de Dios bendice al Señor, el Señor nos va a bendecir a nosotros. Vamos a ver cómo se describe en los siguientes salmos a los adoradores, empezando por el Salmo 18:1. Dice aquí, el músico principal de David, siervo del Señor, quien dirigió al Señor las palabras de este cántico, el día que el Señor le libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y esto fue lo que dijo David: te amo, oh Señor, fuerza mía. En el Salmo 36:1 dice, la transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el Salmo 113:1 dice, aleluya, alaben, oh siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Salmo 134, versículo 1 y versículo 2, he aquí, bendigan al Señor ustedes, todos los siervos del Señor que están en la casa del Señor por las noches. Alcen sus manos hacia el santuario, bendigan al Señor. Salmo 135, 1 y 2, aleluya, alaben el nombre del Señor, alábenle, oh siervos del Señor, ustedes que están en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Muchas veces los salmos describen a los adoradores como siervos del Señor. Los que están por la noche en la casa del Señor, decía ahí en el Salmo 134:1, que probablemente se refería a la guardia nocturna que los levitas hacían o a la alabanza que los levitas ofrecían a Dios de día y de noche. Como los israelitas adoraban al Dios invisible, a quien no podían representar mediante ninguna imagen, el santuario servía para reflejar la gloria del Señor y ofrecer un entorno seguro para que el pueblo pecador se acercara a su Rey Santo. Este encuentro lo inicia el propio Dios y está regulado por sus estatutos y por sus decretos. En el Nuevo Testamento se escribe esto. Es maravilloso. Mire, lo dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Acérquense a él, piedra viva reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Ustedes también, como piedras vivas, están siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro
capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Lo que podemos ver aquí son las palabras del apóstol Pedro. Es una expresión neotestamentaria de las mismas ideas representada en los salmos que leímos. El pueblo de Dios a hoy, en el Nuevo Testamento, dice que el pueblo de Dios ahora es un sacerdocio santo, ofrece alabanza y acciones de gracias a su Señor Jesucristo y su Creador y Redentor por todas las cosas buenas que ha hecho por ellos. Como creyentes del Nuevo Testamento, nosotros también tenemos un papel sacerdotal, ya que estamos llamados a ser mediadores de las buenas nuevas del Evangelio. ¿Para quién? A todo el mundo, a toda criatura, a toda lengua. La pregunta es, ¿cuáles son las formas más eficaces de hacerlo? Creo que puede dejar su comentario. Es una buena pregunta que nos llega ahí en la lección. Si somos llamados a ser mediadores de buenas nuevas del Evangelio para el mundo, o sea, no somos nuevos sacerdotes, el papel de sacerdote que la Biblia nos dice, somos pueblo suyo, pueblo santo. ¿Cuáles formas creen ustedes que serían más eficaces para llevar este Evangelio a toda lengua, a toda criatura, a todo pueblo? Déjenlo ahí, por favor, en sus comentarios. Vamos a pasar al día lunes. El día lunes nos va a hablar: canta al Señor un cántico nuevo. ¿Y a quién no le gustan las cosas nuevas? ¿A quién no le gusta un cántico nuevo, una canción, una alabanza nueva hacia el Señor y que está profundamente, que exalta su nombre? Bueno, vamos a ver cuál es la temática común en los siguientes textos. Acompáñenme, por favor, búsquelos en su Biblia. Salmo 33:3. Cántele un cántico nuevo. Hágalo bien tocándolo con júbilo. Haga bien. Cántele un cántico nuevo al Señor. Hágalo bien con júbilo. Por eso que cuando estamos cantándole a Dios tenemos que sentirlo, entender lo que estamos cantando para apreciar la alabanza a nuestro Dios. El Salmo 40, versículo 3 dice: puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Salmo 96:1. Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra. Salmo 44:9. Oh Dios, a ti cantaré un cántico nuevo, te cantaré con arpa de 10 cuerdas. Salmo 149:1. Aleluya, canten al Señor un cántico nuevo, sea su alabanza en la congregación de los fieles. Los salmos, mis amigos, mis hermanos, convocan a la gente a cantar una canción nueva. O sea, los salmos están diciendo: canten una canción, pero que sea una canción nueva. Pero la pregunta puede ser: ¿qué es una canción nueva? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, el motivo de la canción nueva es un nuevo reconocimiento. Oiga bien, el motivo de la canción nueva es un nuevo reconocimiento de la majestad y la soberanía de Dios sobre el mundo y la gratitud por su cuidado y su salvación como creador y juez de la tierra. La liberación de los enemigos y de la muerte y el favor especial de Dios hacia Israel son algunos de los motivos para tomarlo personalmente, para entonar una canción nueva. Aunque otras canciones nuevas también alaban al Señor por su bondad, por sus maravillas. Es que la canción nueva es un cántico especial que expresa un gozo reavivado y la promesa
de una devoción renovada a Dios. La nueva experiencia de liberación, de una liberación que vino a través de milagros, debería de inspirarnos como pueblo a reconocer al Señor como nuestro creador y nuestro rey. Los temas comunes en los salmos que hablan de una canción nueva son la confianza en Dios, la alabanza por sus maravillosas obras y la liberación de la aflicción, entre otras cosas. O sea, hay muchas cosas por qué alabar con cántico nuevo al Señor. ¿Qué podemos deducir de la canción nueva o del cántico nuevo a partir de los siguientes textos bíblicos? Acompáñenme ahí en Isaías 42, versículo 10 al 12. Dice: canten al Señor un cántico nuevo, su alabanza desde el extremo de la tierra, los que navegan en el mar y su plenitud, las costas y sus habitantes. Versículo 11: alcen la voz al desierto y sus ciudades, las aldeas donde habitan Quedar. Canten de júbilo a los habitantes de Selá y griten desde la cumbre de los montes. Versículo 12 dice: den gloria al Señor, proclamen en las costas su alabanza. Y Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 dice: ellos entonaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 14 versículo 3 dice: ellos cantaban un himno nuevo delante del trono y en la presencia de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el himno sino solo los 144,000 quienes habían sido redimidos de la tierra. Es por eso que al pueblo de Dios, o sea, Israel, se lo describe en términos afectuosos como un pueblo allegado a Dios. Esto implica que de toda la creación Israel es el más especial y por ende quien está más obligado a alabar a Dios. Pero también es el pueblo más privilegiado al hacerlo. Igual nosotros, siendo que la gracia de Dios, la sangre de Cristo nos hace especiales. Por ende, por lo mismo, nosotros estamos más que obligados a alabar a Dios, pero más que es un privilegio al hacerlo. La Biblia anima a los creyentes de todas las generaciones a entonar canción nueva, una nueva alabanza al Redentor, aquel que lleva su testimonio único sobre la salvación en la sangre del Cordero. La canción nueva puede representar un cántico novedoso, un cántico que nadie haya escuchado antes. Pero puede ser una canción que conmemora una experiencia vivida por la gracia de Dios en la vida personal. La canción nueva también puede expresar esperanza, en cuyo caso la novedad del cántico se demuestra en el anhelo de la experiencia única y sin precedentes de la majestad de Dios en el futuro. El verdadero culto va más allá de los sacrificios y las ofrendas. El verdadero culto refleja una relación viva con Dios, una relación que está siempre fresca y dinámica. O sea, en cierto sentido nosotros podríamos decir simplemente que la canción nueva es una expresión nueva, una expresión diaria de nuestro amor y aprecio por lo que Dios ha hecho por nosotros. Consideremos, hermano, amigo que me ves, considera las bendiciones que Dios derrama en tu vida. Consideremos como cristianos cada bendición que Dios derrama sobre nosotros diariamente. Y si tuviéramos que entonar una nueva canción, un nuevo cántico, ¿cuál sería? ¿Cómo sería?
al mirar todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, no solo con nosotros mismos, sino a veces con nuestra familia, con los que están alrededor. Creo que es algo que nos tiene que llevar cuando abrimos nuestros ojos por la mañana a cantarle al Señor un cántico nuevo. Día martes, mis amigos, mis hermanos, el día martes habla de quién habitará en tu santo santuario. ¿Quién habitará en tu santo templo? Dicen algunas versiones. ¿Quiénes son las personas, hermanos, dignas de adorar en la presencia de Dios? Porque no es solo adorar por adorar. Recuérdense que la adoración va hacia aquel en presencia de quien estamos. Y eso es lo importante y lo que a veces, tristemente, se ha olvidado en la adoración. Porque parece que estuviéramos, cuando se está adorando, nada más como un show para el mundo, un show para los humanos que están a nuestro alrededor. Se nos olvida que nuestra adoración como seres caídos y que gracias a la intercesión de Cristo podemos traer hacia Dios, que es una adoración hacia el Dios todopoderoso del universo, el creador de todas las cosas. Es por eso que la pregunta tiene sentido. ¿Quiénes son las personas dignas de adorar en la presencia de Dios? La Escritura tiene una respuesta. Salmo 15 nos va a ayudar a entender esto. Mire cómo dice, empezando del versículo 1. Oh Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? Y la respuesta es en el versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio a su vecino. Versículo 4, aquel ante cuyos ojos es menospreciado, ayudando al vil, pero que honra a los que temen al Señor. Oiga bien, esto me gustaría volver a leer bien este versículo 4. Aquel dice, ante cuyos ojos es menospreciado el vil, pero que honra a los que temen al Señor. Aquel que a pesar de haber jurado en perjuicio, no por eso cambia de opinión. Hay otras versiones más modernas de este versículo 4 que dice, aquel en cuyos ojos es menospreciado, pero que honra a los que temen al Señor. Aquel que a pesar de que le vaya mal, cumple su juramento y no cambia. Versículo 5 dice, aquel que no presta su dinero con usura, ni contra el inocente acepta soborno. El que hace estas cosas no será movido jamás. Versículo 5 es clave porque lo podemos pasar por desapercibido. En esta categoría del quién habitará en el santuario, dice aquel que no presta su dinero con usura, ni contra el inocente acepta soborno. O sea, prestar, cuando puedo yo prestar dinero a alguien de la fe, lo tengo que hacer porque es mi hermano, no por un negocio. Y es triste que hoy en día, ¿verdad? Muchos utilizan las bendiciones que Dios les da
Y cuando van a ayudar a su prójimo, lo único que los mueve a ayudar a su prójimo es la ganancia. Pero mire cómo termina este versículo 5 de este salmo. El que hace estas cosas, o sea, el que se mantiene recto, jamás será movido. Y es una declaración del Señor. O sea que la respuesta que se da en este salmo, en resumen, es justamente los requisitos que ya se han dado a través de la ley de Dios y en los profetas. Porque dice aquellos cuyas acciones andan en integridad y que practican la justicia y que practican un buen carácter en su corazón. Esto claramente es un reflejo de que eres un hijo de Dios, de que somos hijos de Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 8, un versículo conocido, dice: oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti el Señor? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. El santuario era un lugar y todo en él, lo que estaba adentro, incluyendo a los sacerdotes, todo eso, hermanos, era sagrado. Y es por eso que la santidad es un requisito obligatorio para poder entrar en la presencia de Dios. Y saben que muchas veces no interpretamos bien la escritura y muchas veces nos dejamos llevar por ciertos clichés, ciertos dichos, que se utilizan como excusas para seguir haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Dichos como: Dios conoce mi corazón. Dichos como: oh, Dios es grande en misericordia, ¿verdad? La escritura dice que Dios es grande en misericordia. Pero sacan nada más esa parte, la parte conveniente. Pero aquí claramente podemos ver de que para que nosotros estemos en la presencia de Dios, es un requisito la santidad. Y esto aplica para los que conocemos. Claro, una persona que es incrédula, una persona no creyente, que viene a conocer a Dios por primera vez, Dios lo recibe tal y como es. Pero una vez que Dios lo recibe, Dios es el que va a hacer la transformación en esa persona. Es por eso que el apóstol podría decir, ¿verdad?, que el viejo hombre ya había pasado y que era una nueva criatura en Cristo Jesús. Tenemos que dejar que Dios nos renueve y que vaya renovando nuestra vida y nuestra manera de ser. ¿Para qué? Para que nos venga de Él el querer estar en santidad. Porque cuando somos nosotros, humanamente, los que queremos estar en santidad, nos convertimos en personas legalistas. Pero cuando dejamos que la gracia y el poder del Espíritu Santo sea el que nos lleve, el que nos motive hacia la santidad, eso nos va a hacer actos para estar en la presencia de Dios. Es por eso que la santidad de Israel debía ser total. Ellos debían de unir la adoración con la ética y debían ejercerse en todos los aspectos de la vida. La ley fue dada al pueblo de Dios para permitirle alcanzar un mayor potencial, para que ellos pudieran vivir como un reino de sacerdotes. Sacerdocio real incluye una vida de santidad en la presencia de Dios y llevar las bendiciones del pacto
otras naciones. Por eso, a veces nos preguntamos qué significa ser santo. El Salmo 24, 3 al 6 va a aclarar un poquito más. Dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿O quién permanecerá en su lugar santo? Versículo 4 dice, el limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición del Señor y la justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y el Salmo 101, versículo 1 al 3, dice maravillosamente, de la misericordia y el derecho cantaré, a ti cantaré salmos, oh Señor. Daré atención al camino de la integridad. ¿Cuándo vendrás a mí? En integridad de corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa indigna. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ella no se me pegará. Podemos ver que está hablando de una integridad de corazón. Y esa integridad de corazón es la mayor cualidad del adorador delante del Dios. En hebreo, tamín o perfecto o íntegro transmite la noción de plenitud y totalidad. O sea que una vida íntegra está entera, intacta y está sana. Por eso que los animales ofrecidos en el sacrificio deberían de ser también, o sea, perfectos, íntegros, en totalidad. Levítico 22, 21, 24. Allí se daba la descripción de cómo tendría que ser ese animal. Es por eso que el habla íntegra es totalmente veraz. Por lo tanto, alguien íntegro de corazón es puro de corazón, o alguien que anda en integridad. Esa persona que anda en integridad busca a Dios y el perdón de Dios lo restaura. Una vida intachable es el resultado del reconocimiento de la gracia y la justicia de Dios. La gracia divina inspira y capacita a los siervos de Dios para vivir en el temor del Señor, lo que significa vivir en una comunión irrestricta con Dios y en sumisión a su palabra. El testimonio de una vida devota y piadosa rinden alabanzas a Dios y no al yo. Fijémonos que la mayoría de los requisitos del Salmo 15 se están dando en términos negativos, porque aquí no se trata de ganarse el favor de Dios, sino de evitar las cosas que nos separarían de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo podemos tomar decisiones conscientes para evitar las cosas que nos alejan de Dios? ¿Cuáles son algunas de esas cosas y cómo podemos evitar hacerlas? Deje su comentario sobre esto. La lección está muy profunda y llena de enseñanza para nosotros, para vivir en esta época. El día miércoles, amigos y hermanos, el día miércoles vamos a ver, declara su gloria entre las naciones. Y vamos a ver aquí, vamos a leer el Salmo 96, búsquelo por favor en su Biblia. Y vamos a ver qué múltiples aspectos de la adoración se mencionan aquí en este Salmo, en el Salmo 96. Pongamos atención cuando leamos, para que entendamos los aspectos de la adoración que se van a mencionar en este Salmo 96. Versículo 1. Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra. Versículo 2. Canten al Señor, bendiga su nombre, anuncien de día en día su salvación, cuenten entre las naciones su gloria,
entre todos los pueblos sus maravillas, porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Él es temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Gloria y esplendor hay delante de él, poder y hermosura hay en su santuario. Den al Señor, oh familias de pueblos, den al Señor gloria y el poder. Den al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan ofrendas y vengan a sus atrios. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Tiemble ante su presencia toda la tierra. Digan entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente ha afirmado el mundo y no será movido. Juzgará a los pueblos con rectitud. Alégrense los cielos y gócense la tierra. Ruja el mar y su plenitud. Regocíjense el campo y todo lo que hay en él. Entonces cantarán con júbilo todos los árboles del bosque delante del Señor, pues Él viene, porque Él viene para juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Esta adoración incluye cantar al Señor, alabar su nombre, proclamar su bondad y su grandeza y llevar ofrendas al templo. Además de estos rasgos familiares del culto en el Salmo 96, se destaca un aspecto no tan obvio del culto. Se destaca la dimensión evangelizadora de proclamar el reino del Señor a otros pueblos. Sin embargo, amigos hermanos, cantar, alabar, llevar ofrendas y proclamar el evangelio no son acciones independientes, sino diversas expresiones de la adoración. La proclamación de la salvación de Dios a todas las naciones da sustancia a la alabanza y contenido a la adoración. Fijémonos aquí que los motivos de la adoración coinciden, oiga bien, los motivos de la adoración coinciden con el mensaje proclamado a otros pueblos, como dice el Salmo 96:4, porque grande es el Señor. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Salmo 96, versículo 5. Él es el creador. De acuerdo con el versículo 10, Él es el que reina. Y de acuerdo con el versículo 13, Él viene a juzgar toda la tierra. Entonces, el objetivo de la evangelización es unir a otros pueblos con el pueblo de Dios y en última instancia a toda la creación en la adoración hacia Dios. O sea, ese es el objetivo. La adoración es el resultado de reconocer interiormente quién es el Señor. O sea, es decir, el creador, el rey y el juez. Por eso la adoración implica recordar los actos pasados de Dios como la creación, celebrar sus maravillas presentes en el hecho de que Dios sostiene al mundo en su reinado actual y anhela sus actos futuros en el juicio final y una vida nueva en cielos, tierras nuevas. El juicio en los Salmos significa la restauración del orden divino de la paz, la justicia y el bienestar en un mundo totalmente agobiado por la injusticia, por el sufrimiento. Y es de allí que toda la tierra se regocija al esperar los juicios de Dios. Porque además del hecho de que el Señor sea un juez justo, debería motivar a todos nosotros, debería motivarnos a adorar, pero adorar su santidad, a reverenciarlo. Y esto nos debería de advertir de que no tomemos la adoración a la ligera. La adoración implica tanto la alegría
la confianza inmensa de cómo temer y el sobrecogimiento de los santos. Es que el llamado universal que se hace aquí en el Salmo 96, a adorar al Creador y Juez, se refleja en la última proclamación evangélica de Dios para el mundo. ¿En dónde encontramos lo mismo? Oiga bien, hermanos. Este llamado universal a adorar al Creador, al Juez, ¿dónde más he escuchado eso? ¿Dónde más se refleja eso? En el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6. Adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y las aguas. ¿Pero por qué? Porque el juicio ha llegado. O sea, adorar al Creador, hay una razón porque el juicio ha llegado. Es el mismo mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-12. O sea, en muchos sentidos, este salmo parece que incorpora el mensaje del tiempo del fin, que tiene prácticamente estos cuatro ingredientes. Primero habla de creación, habla de salvación, habla de adoración y habla de juicio. O sea que todo está allí completamente. Y es por eso que si lo comparamos, ¿verdad? Con este Salmo 96, con el mensaje de los tres ángeles, que prácticamente se enseñan las mismas verdades básicas del mensaje del tiempo del fin. Ese mensaje que debemos nosotros proclamar al mundo, que tiene que proclamar de que hay un creador que ofrece salvación, merece adoración. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Más claro, hermanos, creo que Dios no nos puede poner esto más clarito que como lo ha hecho el día de hoy. Día jueves, cuando Dios no se deleita en los sacrificios. Yo no sé si ustedes han leído o se han puesto a pensar qué tremendo era ese asunto de tener que llevar un sacrificio. Tener que llevar y tener que ser parte de el sacrificio. No era algo agradable tener que degollar un animalito inocente y el sangrerío. O sea, no era algo en lo que uno quisiera estar, pero eso sí, de una forma simbolizaba lo grotesco del pecado, del resultado del pecado, que es la muerte. La muerte de este animalito inocente debería causar o llevar a la persona que llevaba el sacrificio, que estaba haciendo el sacrificio, a llevar a no seguir en ese pecado continuo para no estar llevar al resultado del inocente hacia la muerte. Pero vamos a ver en el Salmo 40, versículos 6 y 8, vamos a ver qué tema importante se va a abordar en estos textos. Búsquenlo conmigo, por favor. Salmo 40, versículo 6, versículo 8 dice: el sacrificio y la ofrenda no te agradan. Tú has abierto mis oídos. Holocaustos y sacrificios por el pecado no has pedido. Entonces dije: he aquí yo vengo, en el rollo del pergamino está escrito acerca de mí. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Oiga bien. Salmo 50, versículos 7 al 23. Dice: escucha, oh pueblo mío, y hablaré, testificaré contra ti, oh Israel. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprocharé con respecto a tus sacrificios ni a tus holocaustos, que siempre están delante de mí. No tomaré toros de tu casa, ni machos cabríos de tus rediles, porque míos son todos los animales del bosque, los millares de ganados de mis montes. Conozco todas las aves de las alturas, y las criaturas del campo son mías. Si yo tuviere hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer la carne de los toros
¿He de beber la sangre de los machos cabríos? Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias. Paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me glorificarás. Pero al impío Dios le dijo: ¿por qué tienes tú que recitar mis leyes y mencionar mi pacto con tu boca? Tú detestaste la instrucción y echas a tus espaldas mis palabras. Si ves a un ladrón, te complaces con él, y tu parte está con los adúlteros. Con maldad das rienda suelta a tu boca y tu lengua urde engaño. Tomas asiento y hablas contra tu hermano, y contra el hijo de tu madre arrojas infamia. Estas cosas has hecho y yo he callado. Ciertamente pensabas que yo sería como tú, pero yo te reprenderé y las pondré ante sus ojos. Entiendan pues esto los que se olvidan de Dios, o sea que yo los arrebate sin que nadie los libre. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me glorificará, y al que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. Salmo 51, versículos 6 al 19. Es que bonito leer la escritura. Acompáñame, por favor. Búsquela, léala de su Biblia. Versículo 6 en adelante del Salmo 51. He aquí tú quieres la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mi Dios un corazón puro y renueva mi espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu generoso me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y con regocijo cantaré en mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y proclamaré mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, y si doy holocausto no lo aceptas. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecias tú al que venga de esa manera. Haz bien acción con tu benevolencia, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o la ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. La pregunta es, después de leer todo esto, ¿por qué Dios no se deleita en los sacrificios que Él mismo ordenó? O sea, ¿por qué Dios está rechazando esos sacrificios? Él lo dejó establecido ahí en el capítulo 20 de Éxodo y versículo 24. Dice: harás para mí un altar de tierra, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En cualquier lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Al igual que los profetas, los salmistas denuncian diversos abusos en la adoración. Y allí está el problema. Dios no acepta estos sacrificios por el abuso en la adoración. Es el principal argumento en estos versículos. No es la aversión del Señor por los sacrificios y las fiestas de Israel, sino las razones de esa repugnancia. O sea, la fatal distancia entre la adoración y la espiritualidad. Por eso que mismo Jesús dijo, cuando estaba en ese diálogo con la samaritana, que vendrán días donde los adoradores o verdaderos adoradores iban a adorar en espíritu y en verdad. Y la razón que Dios no está aceptando estos sacrificios es porque detrás de todo esto, el sacrificio no era tanto para ofrecerle a Dios en gratitud,
sino que estaban abusándolo como una forma para cubrir sus pecados y seguir pecando. O sea, esta adoración no era nada espiritual, era simplemente una adoración de conveniencia. Y aquí Dios vemos claramente que Dios no los reprende por los sacrificios, por los holocaustos. Él los reprende por la maldad, por los actos de injusticia que habían cometido en su vida personal. O sea que se portaban contrario a lo que Dios les había dicho. No eran sacerdotes apartados para Dios, sino que vivían unas vidas completamente paganas. Y entonces, para cubrir todo este pecado de su vida personal, ellos llevaban su sacrificio. Y Dios decía, no. O sea, no es el sacrificio en sí, sino es la manera o las razones por qué lo estás haciendo. Porque aquí en los salmos no predican en contra del sacrificio ni de la adoración, sino que están hablando en contra del sacrificio vano y la adoración vacía demostrada en la injusticia de estos adoradores. Es que claramente, hermanos, cuando se quiebra la unidad entre la expresión externa de la adoración y la correcta motivación interna para adorar a Dios, los rituales se convierten o vienen a ser más importantes en sí mismos que la experiencia real de acercarse a Dios. Y es por eso que hoy en día nosotros, cuando nos vayamos a acercar a Dios, cuando vayamos, ya sea en privado o sea comunitariamente en la iglesia, nuestra motivación interna tiene que ser la correcta. Porque si no, el ritual se va a convertir en algo más importante que la experiencia con Dios. O sea, cuando tú sientes que, bueno, me voy a ir a la reunión para cumplirle a los hermanos, para que no digan que no vengo a la iglesia, me voy a reunir ahí nada más como comúnmente se dice para tapar el sol con un dedo, porque sabemos que es imposible. Y entonces la experiencia real de ir con Dios se perdió. Se perdió. Y entonces podemos decir que las formas de culto se convierten en un fin en sí mismas. Y no debe de ser así. Porque esa es una contraposición al Dios al que se supone que esos rituales señalan y revelan. ¿Sabe que el Señor Jesús quiso decir algo ahí en Juan 4, 23 y 24? Y esto lo que él mencionó encaja claramente con lo que estamos leyendo y que los salmos nos advierten al día de hoy. Versículo 23 dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Versículo 24 dice, Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Dos cosas. Adoración en espíritu y adoración en verdad. O sea, que mi adoración sea genuina, con un motivo genuino principal de tener esa conexión con Dios, esa intimidad con Dios a través de la adoración. Y que no sea algo superficial, que sea con todo el espíritu. Es que los sacrificios por sí solos
no bastan. O sea, ¿de qué le servían estos sacrificios al pueblo si el corazón de quienes lo ofrecían no estaba lleno de arrepentimiento? No tenían fe ni dolor por el pecado. O sea, vacío completamente. ¿Y de qué servían esos sacrificios? No llevaban el sacrificio porque estaban arrepentidos, no lo llevaban porque tenían fe que Dios los iba a perdonar, ni siquiera lo llevaban por tener dolor por el pecado. La única razón por la que ellos iban era nada más para tapar ese pecado ante los ojos del ser humano. Y es por eso que Dios, que todo lo sabe, dice que hay que adorar, ¿verdad? En espíritu y en verdad. O sea que únicamente si iban acompañados de arrepentimiento y acción de gracias sinceros, podían los sacrificios de becerros agradar a Dios como los sacrificios de justicia. Tenía que llevar esos dos elementos: arrepentimiento y acción de gracias. Y sí, entonces se podían llevar esos sacrificios como sacrificios de justicia. Saben que mismo Jesús citó a Isaías y lo expresó así: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y los problemas que veían los salmistas eran los mismos que Jesús les planteó a algunos, especialmente a los dirigentes, durante su ministerio terrenal. O sea, no ha cambiado. Lo mismo. ¿Cómo nosotros podemos asegurarnos de que como iglesia adventista, como adventistas, con toda la luz y con todo el conocimiento que poseemos, no caigamos en la trampa de pensar que es suficiente solo conocer la verdad, seguir los rituales de la verdad? Y esta es una advertencia que viene de parte de Dios, de este estudio. No hay que dejar que pase nomás, que bueno, lo leí, qué bueno estuvo la lección y aquí se acabó. No, es una advertencia para asegurarnos que nosotros, con toda la luz y con todo el conocimiento que poseemos, no caigamos en la trampa de pensar que es suficiente solo conocer la verdad y seguir los rituales. Tenemos que vivir la verdad, que nuestra verdad sea activa y así poder vivir una vida en conexión con Dios, que Él acepte nuestro sacrificio, que nos acepte a nosotros como un culto racional. Qué hermoso este estudio, mis amigos, mis hermanos. Un factor esencial de la adoración estaba dado por la necesidad del arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. Ese arrepentimiento que incluye sentir tristeza por el pecado y abandonarlo. Que no es lo mismo sentir dolor o pena por algo, pero lo vamos a continuar haciendo. Que el arrepentimiento incluye eso. O sea, nos va a entristecer por lo que le hemos fallado al Señor. Pero tenemos que abandonarlo. Pero no dejaremos el pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Y mientras no lo abandonemos de todo corazón, no va a haber un cambio real en nuestra vida. Hay muchas personas que no logran entender la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Hay muchas personas que se entristecen por haber pecado e incluso se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree problemas y sufrimientos. Pero esto no es
arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el sufrimiento en vez de lamentar lo terrible que es el pecado. Y así fue el dolor de Saúl cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. También Balaam estuvo aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desenvainada. Él reconoció allí su culpa por temor a perder la vida. Pero Balaam no experimentó un arrepentimiento genuino por el pecado. Ni cambió, fíjense, el propósito, ni aborreció el mal. Judas Iscariote, después de traicionar a sus señores, exclamó: he pecado entregando sangre inocente. Pero hasta ahí llegó. Y aunque Dios no mora en templos hechos por manos humanas, honra con su presencia las asambleas de su pueblo. Él prometió que cuando se reuniesen para buscarlo, para reconocer sus pecados y orar unos por otros, Él acompañaría por medio de su Espíritu. Él haría presencia. Pero los que se congregan para adorarlo deben desechar todo lo malo. Y a menos que se adore al Señor en espíritu y en verdad, así como en hermosura de santidad, de nada valdrá que nos congreguemos. Porque de este tipo de ocasiones el Señor declara: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me adoran. Hemos llegado al final, hermanos. Si llegó hasta aquí, comparta este video. Esta enseñanza aplica para toda persona. Compártalo, hermano. No le cuesta nada. Hágalo share. Compártalo. Deje su like. Suscríbase para poder estudiar todos juntos y prepararnos. Cristo está pronto a venir. Tenemos una cita la próxima semana. Pero no sabemos si Cristo ya habrá regresado. Si ya regresó, no estaremos aquí transmitiendo. O si Él lo permite, ¿verdad? Si Él me permite estar aquí, si Él le permite estar aquí todavía, alabado sea su nombre. Y si no, alabado sea su nombre también. Pero recuérdense que la próxima semana seguiremos con el último estudio de todo este libro de Salmos. Y podremos nosotros todos juntos repasar y aprender esta grande verdad. Acuérdense que los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca para que le adoren. Ama a Dios, demuéstralo. Amando ¿a quién? A su prójimo. Hasta la próxima.